Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia en el Salmo 13. Llevamos una serie en el libro de los Salmos y estaremos en esta serie hasta el mes de septiembre. Y hoy estaremos estudiando el Salmo 13, un salmo de clamor, un salmo de angustia, un salmo que, como dijo alguien del pasado, los salmos son la radiografía del alma. Los salmos son la radiografía del alma. Cuando nosotros vemos a los que escriben estos salmos, no vemos que ellos ponen caretas, apariencias para ellos sentirse más espirituales. Vemos que ellos revelan cómo está su corazón. Ellos revelan cómo está su alma. Ellos abren a la realidad de las circunstancias y delante de Dios cómo se sienten. Así que bien descrito, los salmos son la radiografía de nuestra alma. Así que vamos al Salmo 13 y estaremos leyendo hasta el versículo 6. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella, como acabamos de mencionar, revela las profundidades más íntimas de nuestro corazón. Ella escudriña nuestros pensamientos. Ella sabe, Señor, porque tu palabra fue inspirada por tu Espíritu. Y tu palabra, Señor, son espíritu y son verdad. Y Señor, lo que el predicador está limitado a hacer, tu Espíritu a través de tu palabra, es quien tiene el poder para poder redarguir, convencernos, cambiarnos, confortarnos. Porque tú conoces la necesidad de cada corazón aquí presente. Tú eres el Dios soberano y el Dios que suple por medio de tu palabra lo que tu iglesia necesita en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, confiando, dependiendo de tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. Los que son más antiguos en el Evangelio y en la visita de iglesias, en algún momento dado, ha escuchado un antiguo himno que decía: no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Yo no sé si usted ha escuchado esa canción, pero no hay nada más lejos de la verdad y de las realidades que esto que yo acabo de decir. No hay nada más lejos del Salmo 13 que eso que yo acabo de decir. Esa expresión de que no puede estar triste un corazón que no tiene a Cristo, número uno, no es bíblico, no es algo en el cual podemos afirmarlo, ni es algo que la Biblia, valga la redundancia, nos diga que es una verdad. Porque si no, ¿qué hacemos con el Salmo 13? ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago en los momentos de angustia? Así que el Salmo 13 es un buen remedio correctivo
a nuestra cultura de iglesias, a nuestra cultura de evangelismo moderno y un bálsamo a nuestras almas al recordarnos de que sí, el creyente genuino pasa por momentos de angustia, pasa por momentos de tristeza, pasa por momentos de dolor. El Salmo 3 es un cántico. Pareciera como que la gente ya no quiere cantar canciones tristes. El Salmo 13 es un cántico a Dios en un momento de angustia donde el salmista está derramando su alma delante del Señor. El Salmo 13 es un recordatorio a que podemos quitarnos las caretas, podemos quitarnos las apariencias y podemos ir delante de Dios tal y cual mi alma se siente. ¿Por qué les digo todo esto, hermano? Porque estamos en una cultura donde se nos ha enseñado en las iglesias de que tú siempre tienes que tener una actitud positiva, triunfalista, y cuando te pregunten cómo tú estás, tú puedas decir: yo estoy bien, yo estoy prosperado, yo estoy bendecido, yo estoy en victoria. Pero eso no es cierto. No siempre nos sentimos así. No siempre estamos prosperados, bendecidos y en victoria, en el sentido de que en mi corazón muchas veces no siente eso. El salmista está diciendo en este salmo un lamento, un grito de angustia, una expresión honesta del corazón, porque él se siente como si Dios se hubiese olvidado de él. La expresión del salmista en el lamento es una repetición continua de 4 veces: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Mira esa expresión. El salmista está diciendo: ¿hasta cuándo yo voy a continuar? La Biblia no dice lo que estaba pasando el salmista. No se sabe si era una situación familiar, no se sabe si era una situación económica, no se sabe si era una situación de salud. La Biblia no explica lo que estaba pasando aquí el salmista. Lo que sí está pasando el salmista es una situación que estaba por dentro diciendo: Dios se olvidó de mí. Y lo que me asombra es la expresión que utiliza: para siempre. ¿Hasta cuándo tendré que vivir con esa traición familiar? Y pareciera que Dios no se está moviendo, pareciera que yo le estoy pidiendo a Dios y no veo respuesta. Le estoy diciendo: Señor, que obre en medio de mis hijos, de mi matrimonio, y parece que las cosas se ponen peor. Estoy pidiéndole a Dios en medio de mi situación económica, donde he estado pasando momentos difíciles. Me despiden del trabajo, la economía cada vez va bajando, los biles siguen llegando, el banco sigue bajando, y pareciera que le pido a Dios y le clamo y Dios no responde. ¿Hasta cuándo yo estoy pidiéndole a Dios año tras año, día tras día, por mi condición de salud? Y le estoy diciendo: Señor, ya no aguanto más, no soporto más, el dolor es crónico, necesito tu auxilio. Y pareciera que el cielo está en silencio. ¿Hasta cuándo, Dios, te olvidaste de mí para siempre? Esa es la condición del salmista. Y hermanos, no nos sorprende de que David esté orando de esta manera, porque tú y yo nos hemos sentido así, en alguna manera. Lo que sí nos sorprende a ti y a mí, que nos gusta vivir de las apariencias, lo que nos sorprende es la honestidad de David. Porque si nosotros estuviésemos en un culto de oración, como lo hacemos aquí los días miércoles,
y se levantara un hermano a orar y dijera: ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que vivir esto? ¿Hasta cuándo, Señor, los enemigos se levantarán y triunfarán? Tú sabes que muchos de los que están en ese culto de oración estuviesen diciendo: ay, qué falta de fe, porque no confía en el Señor y está orando de esa manera. Este hombre le falta conocer a Dios. Díselo a David. Díselo a David. En un momento en el cual él se encontraba, todavía te falta conocer a Dios. David, lo irónico, hermanos, de que muchas veces nosotros no decimos con nuestros labios a Dios lo que siente nuestro corazón, como si no expresarlo hiciera que Dios no supiera exactamente lo que sentimos. Eso es lo irónico, que a veces no lo pronunciamos con nuestros labios. David lo está pronunciando con nuestros labios, con sus labios, y gracias a eso hoy tenemos un salmo que puede ser de mucho ánimo y de mucho confort a nuestras almas. Porque David expresó cómo se sentía. David dijo a Dios y le expresó a Dios: así me siento. 3 cosas que vamos a ver en este salmo, y no porque seamos bautistas y dividamos los puntos en 3, sino porque el salmo está dividido en 3 puntos. Número 1, la angustia de David. De los versículos 1 al 2 veremos el corazón angustiado de David. Número 2, el clamor de David. Los versículos 3 y 4 estaremos viendo el clamor de David. Y de los versículos 5 y 6, la confianza y alabanza absoluta en Dios. Miremos la angustia de David. El autor está clamando 4 veces, ese es el énfasis continuo de este salmo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Probablemente hoy usted está en este lugar sintiéndose como David se sintió, y yo ruego al Señor que tú puedas salir animado de este lugar, porque el pueblo de Dios siempre se ha sentido así, de alguna u otra manera. No debes salir de aquí sintiéndote como un pájaro extraño, o como un hombre que le falta fe, o como una persona que, mira, este yo creo que ni creyente es, mira cómo ora. No. Tú puedes quejarte ante la presencia de Dios, el que conoce todas las cosas y el que sabe todo de ti. Lo puedes hacer. Número 1, la angustia de David comienza con Dios. Mira lo que dice en el versículo 1. David está luchando con Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Hermano, esto es algo que cuando usted lo medita, David le está diciendo: tú te olvidaste de tu pacto, tú te olvidaste de lo que prometiste, tú te olvidaste, y no te olvidaste en un día, te olvidaste 2 días, te olvidaste para siempre. Si hay algo en el cual muchas veces nuestros corazones le duelen, es cuando la gente se olvida de nosotros. ¿A usted le ha pasado? No que se olvidó una vez o 2 veces, es que se olvidó por mucho tiempo. Y cuando nos los encontramos decimos: al fin te acordaste de que existo. Y nos duele sentirnos olvidados por alguien. David se sentía, no estoy diciendo que lo que siente David sea lo correcto, David se sentía olvidado. Él se sentía que Dios lo había olvidado, no de una manera temporal. Dios lo olvidó para siempre. Dios se olvidó de mí. Dios pareciera que yo dejé de existir. Y si había algo que traía consuelo al pueblo de Dios, era la promesa de ser conocido por Él. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él.
Dios nos conoce, Dios está con nosotros. En 1 Corintios 13:12 dice: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero lo conoceré personalmente como he sido conocido por Él. Un verdadero creyente ha sido conocido por Dios. Es decir, la palabra conocer es intimidad. Hay una intimidad entre el Dios al cual servimos y su pueblo. Lo opuesto al no creyente. El impío, podemos ver que Jesús dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La diferencia entre un impío a un creyente es que el creyente tiene una intimidad con Dios. Dios le conoce, hay una unidad. Pero el problema aquí es que el autor se siente abandonado. El autor se siente que ha sido abandonado por Dios. Y presta atención en el lenguaje que él utiliza hacia Dios. Es un lenguaje de la humanidad hacia el Dios eterno. No necesariamente Dios nos está explicando en este salmo la realidad de nosotros, cómo son las cosas. Eso no es lo que Dios está haciendo en este salmo. Lo que Dios está haciendo en este salmo es mostrando el lenguaje de la humanidad hacia Dios. Lo que siente David. David se siente de esa manera. Y si leemos los salmos con esta perspectiva, vamos a evitar un montón de errores. Porque si no lo leemos con esta perspectiva, hermano, cuando leemos los salmos vamos a pensar de que Dios se olvidó de su pueblo, de que Dios se olvida de los suyos, de que Dios no está en cuidado de los suyos. Pero esa no es la realidad. La realidad es que lo que dice el salmista es lo que él siente. Así él se siente. No es la realidad, pero así él se siente. Dios nunca abandona a los suyos, pero el saber que Dios nunca abandona a los suyos no cambia cómo nos sentimos a veces. El saber que Dios no abandona a los suyos no cambia en cómo nos sentimos a veces. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos perdidos, a veces nos sentimos descartados, olvidados, y tal vez hoy tú te sientas de esa manera. Y la palabra que llama la atención una y otra vez a mi mente en este salmo es: me olvidarás para siempre. Pensamos que ese problema nunca se va a acabar y pensamos que este es el fin de nuestra historia y ese es mi destino y este es el fin de mi vida. Así pensamos muchos. Cuando la prueba y el dolor no dura un mes, cuando la prueba y el dolor no dura 2 meses, cuando la prueba no dura 1 año, cuando no dura 2 años, cuando dura más de 5 años, y eso todavía está igual. La aflicción pasa tiempo y pensamos: Dios, me abandonaste, Dios, me olvidaste, Dios, te escondiste de mí tu rostro. Mira la palabra que él utiliza: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? No solamente que te olvidaste, es que te estás escondiendo de mí. Mira las palabras que está utilizando David: te estás escondiendo tu rostro de mí. Cuando el pueblo de Israel hablaba del rostro de Dios, hablaba del favor de Dios, la bendición de Dios, el amor de Dios. Dios revela su rostro, Dios resplandece su rostro sobre su pueblo, hace resplandecer tu rostro sobre mí. Lo que está diciendo esa expresión, los israelitas le están diciendo: ¿hasta cuándo tú no nos vas a bendecir? ¿Hasta cuándo no recibiré tu sonrisa? ¿Hasta cuándo no recibiré tu favor? Lo que está diciendo David. David sentía que había perdido el favor de Dios. David sentía que no estaba siendo bendecido por Dios. Las circunstancias que abrumaban su corazón, que no sabemos cuál era, él sentía
al ver que la situación nunca acabará y probablemente tenga que vivir con eso toda la vida, él se sentía de esa forma. Su lucha primaria es una lucha con Dios. La segunda lucha que tiene David es consigo mismo. Porque cuando tú pierdes de perspectiva a Dios, tú comienzas a hablar contigo. Cuando tú pierdes de perspectiva a Dios, Él dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Pasó de una lucha con Dios a una lucha consigo mismo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Comienza a hablarse a sí mismo. Comienzan a llegar pensamientos oscuros a su corazón. Comienza a pensar de que ya nada tiene solución. Y mientras más nos alejamos del carácter de Dios, más nos centramos en nosotros y caemos en la autoconmiseración de decir: ya Dios se olvidó de mí para siempre. Me siento solo, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Así nos hemos sentido. Hemos estado en el lugar de David. Cuando la situación empeora y nos sentimos, no queremos hablar con nadie. David dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón? Esto no era un asunto de un día. No es que David se levantó un día y se sintió así. Cada día David estaba sumergido en una depresión, algo constante. Yo no quiero hablar con nadie, yo quiero estar encerrado, no quiero escucharlo, no quiero tener nada que ver. David te estaba dando consejo a sí mismo, consejos oscuros, consejos nublados, consejos lejos de Dios, y nos aislamos. ¿Hasta cuándo vas a tener la tendencia a esconder tu tristeza? Porque tú no quieres hablar con otro. Porque cuando hablas con otro cristiano y le dices cómo te sientes, ese te está diciendo: ay, es que te falta fe, ay, es que te falta creer, ay, es que yo prefiero no hablar con nadie para yo no querer ser señalado, criticado, ni juzgado por los cristianoides que siempre están en victoria. No, me encierro y me pregunto a mí mismo, me hablo a mí mismo, me cargo mi corazón, mi pesar en el corazón todo el día. Y esos pensamientos ahí está todo el día, hermanos. En tus momentos de tristeza no te aísles. Lo hacemos. El salmista lo hizo. Pero en tus momentos de tristeza, busca estar con alguien donde tú puedas abrir tu corazón, tú puedas decirle cómo te sientes y tú puedas ir al trono de la gracia. No te aísles, no te quedes solo. Busca a alguien donde pueda animarte con la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, si es triste sentirse abandonado por Dios, es aún más triste cuando te sientes abandonado y estás solo, donde nadie puede escucharte. Pero es una tragedia cuando tú te sientes abandonado, solo, y parece que tus enemigos están bien. Y si hay algo malo, sentirse abandonado por Dios, sentirse solo, pero sentir que tus enemigos están triunfando y le va mejor que a ti. Y la tercera lucha de David era contra sus enemigos. El Salmo 13 nos da una perspectiva de alguien que está 100%, no sé si decir boca abajo o patas arriba. Alguien que está decaído. Y él ve a sus enemigos triunfar. A este le va bien,
Este está haciendo cosas y le va bien, me está haciendo daño y le va bien. Y él veía eso y todo eso le cargaba su corazón. Salmo 13 es un lugar donde nosotros podemos encontrar refugio para nuestro corazón. Y podemos hacerle la pregunta a nuestra alma: ¿podemos cantar himnos como el Salmo 13? ¿Los cristianos pueden cantar Salmo 13? Y la respuesta es sí. Si Jesús es nuestro ejemplo, si Jesús es aquel en el cual nosotros seguimos sus pisadas, Jesús, en el momento de ir a la cruz, aún, escúcheme bien, hermano, sabiendo, como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de él en el cual él soportó la cruz? El triunfo de la resurrección, ni su pueblo escogido glorificándole. Él ya sabía que eso iba a pasar, ¿o no? Jesús sabía que cuando él iba a la cruz, él iba a resucitar. Él se lo dijo a sus discípulos: yo voy a ir a la cruz y voy a resucitar. Sin embargo, no fue ese mismo Jesús que en el momento de ir a la cruz y estando allí crucificado, las palabras que Jesús dijo al Padre fue: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado por el Padre. Jesús dice: ¿hasta cuándo? ¿Por qué me has abandonado? El mismo que sabía que iba a resucitar y que iba a pasar al otro lado de la muerte, sintió abandono en la cruz. Pero en el caso de Cristo, escúcheme, hermanos, literalmente fue abandonado por el Padre. Jesús fue abandonado en verdad. Dice Isaías capítulo 53 versículo 6: el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros, él mismo llevó nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, la ira de Dios cayó sobre él. Cristo fue abandonado en la cruz por el Padre, iglesia, para que su pueblo nunca fuera abandonado por Dios. El mismo Cristo que le dijo a sus discípulos en las palabras de Mateo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo dijo después de la resurrección, donde yo voy a resucitar y estaré con ustedes, es el mismo que también sintió lo que tú y yo sentimos. Ahora pasa de la angustia, angustiado con Dios, angustiado consigo mismo, angustiado por el triunfo de los enemigos. Ahora pasa a reconocer su necesidad y clamar a Dios. Observa bien al salmista. De principio a fin, él se está quejando con Dios, pero él está hablando con Dios. En ningún momento él ha dejado de confiar en Dios. En ningún momento él ha dejado de confiar en la existencia de Dios. Lo que él está dudando es que no está respondiendo como yo quiero. No veo respuesta inmediata, pero al final de todo, yo sé que el único que me puede dar respuesta es Él. Y ahí es donde él abre un clamor y él comienza a cambiar de perspectiva. Esta canción comienza a cambiar de nota y nos enseña también, iglesia, a cómo orar y cantar de una manera equilibrada. Hay momentos dados donde podemos orar en fe
confiando en el Señor. Pero hay momentos dados donde nuestros corazones se sienten así y también podemos orar porque Dios conoce cómo se siente nuestro corazón. Podemos cantar canciones de alegría y podemos cantar canciones de tristeza. Podemos hacer oraciones de alegría y podemos hacer oraciones tristes. El Señor sabe. El Señor conoce. No nos quejamos contra Dios, nos quejamos con Dios. El salmista sabía lo que estaba haciendo. Y cuando estamos hablando con Dios, usted debe ser sincero, hermano. Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece a aquellos que dicen su palabra, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios aborrece eso. En vano me honran porque me honran con sus labios, pero su corazón no está ahí. David está hablando de su corazón. Y debemos hablar con él como Dios. David nunca dejó de hablar con él como Dios. David no está hablando ahí como un pana, él está hablando como el Dios soberano. De que los sentimientos de David estaban equivocados, sí, pero él está hablando con Dios. Y está hablando como Dios. ¿Con quién hablas cuando tienes dificultades? ¿Con quién hablas cuando sientes que Dios te olvidó? ¿Con quién hablas cuando sientes que Dios te ha abandonado? ¿Con quién hablas? ¿Te quejas con el vecino? ¿Te quejas con los impíos? ¿O tú vas a la presencia de Dios y te quejas con Dios? David se estaba quejando con Dios. Y es fácil. Es una gran tentación, hermanos, hablar con todo el mundo menos con Dios cuando estamos en angustia. Pero debemos aprender del salmista. El salmista está hablando con Dios. El salmista no está haciendo otra cosa que hablando con Dios en medio de su angustia. Aprendamos de esto, hermanos. Habla con Él, aunque a veces sienta que te está matando. Habla con Él, aunque a veces tuvieses dificultad de creer en su existencia. Habla con Él. David tuvo el clamor a Dios y él comienza esta transición de la angustia al clamor, de la queja a la oración. David comienza a orar y mira lo que le pide. Los versículos 3 y 4. Mírame, considérame y atiende. El clamor de David es: mira la situación, Señor. Y yo te pido que me respondas. Mira el clamor, de la angustia al clamor, de la angustia a la oración. Oh Dios mío, es a Dios. Alumbra mis ojos. Él se dio cuenta de que había un problema de visión espiritual. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, que yo pueda ver, Señor, que yo pueda ver en lo que tú ves, que yo pueda confiar en lo que tú confías y no termine y duerma de muerte. Había un miedo también a la muerte ahí. Y David le dice: atiende, escucha, responde, ilumina. No es otra cosa que sabiduría, fuerza y poder lo que le está pidiendo el salmista a Dios. Dame sabiduría, dame fuerzas y dame poder. Alumbra mi entendimiento, hazme reconocer que tú eres el Dios, que estás en control. Hazme entender, Señor, para que no quede en vergüenza frente a mis enemigos. Por eso le dijo: te necesito, Dios, te necesito. Del clamor, de la angustia al clamor. Si Dios no responde, no hay esperanza. Si Dios no responde, gana la muerte. Y pareciere, y tú sigues las pisadas de este salmo, pareciere que puede ser que viniera la muerte por medio de una persecución o viniera la muerte por causa de una enfermedad. Pero había un peligro de muerte, había una sentencia de muerte contra David.
Y el enemigo gana y vence. Hermano, yo tengo buenas noticias para ti y para mí que David no tenía. Todos estos miedos mueren con Cristo. Todos estos miedos mueren cuando entendemos que todo lo que necesito yo lo encuentro en la persona de Jesús. El aguijón de la muerte, dice el apóstol Pablo, es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció el aguijón de la muerte. En Cristo podemos ver el mundo diferente, podemos tener otras perspectivas de vida. David clama a Dios y termina alabando a Dios. David termina confiando absolutamente en Dios. Y tú dices, ¿cuánto pudo haber tardado David de pasar del versículo 1 al versículo 5? No sé. Tal vez meses, tal vez años. No sé cuánto tardó David de pasar la transición del versículo 1 al versículo 5, pero la realidad es que pasó esa transición al versículo 5 y mira cómo dice este texto. Mas yo, otros pueden pensar de esa manera, y tal vez yo pensé, dice David, en algún momento de esa manera. Mas yo no me quedé allí. Mas yo no me quedé clavado pensando en estas cosas. Mas yo no me quedé pensando en el abandono de Dios, en el sumir de mi tristeza y el consejo oscuro a mi alma. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Observa bien. Hay una respuesta de Dios a David en este salmo. Dios le habló a David en este salmo y le dijo, tranquilo David, que lo que tú estás pasando va a salir bien. Tranquilo David, de que tú no tendrás más que llorar por esto, porque la respuesta viene de camino. Hermanos, ¿hay una respuesta de Dios a David en este salmo? No la hay. Entonces, ¿qué cambió? Si no hay una respuesta de Dios, ¿qué cambió en David para llegar a este punto de pasar de la angustia al clamor y del clamor a la confianza? ¿Qué cambió? La perspectiva de Dios hacia David fue lo que cambió. Las circunstancias no cambiaron. Dios no vino en respuesta a David. Lo que cambió fue la perspectiva de David. No tenemos, como les dije, idea cuánto habrá pasado David de ese proceso del 1 al 5, pero logró la oración que le hizo, ilumina mis ojos para que yo pueda ver, se responde en el versículo 5. Dios estaba respondiendo la oración de David en el versículo 5 y David estaba viendo la realidad de la circunstancia y él está diciendo, yo me siento así, pero a pesar de lo que yo pueda estar sintiéndome, a pesar de mi circunstancia, versículo 5, en tu amor he confiado. Yo no niego cómo me siento, como lo hacen por ahí los de la doctrina de la prosperidad y la superfe. Lo cancelo. No digo que estoy sintiéndome mal. No digas que estás enfermo, di que estás sano. No, deja esa changuería para los locos. Los locos piensan así, porque los locos tú le dices, tú eres así, dice, no es así. No tiene un problema. Porque si hay una realidad, tú no la puedes negar. Si una realidad es una realidad. David se sentía así, él sentía su alma así. Mas yo en tu amor he confiado. Yo he confiado en que tú me amas y que las circunstancias de mi vida no determinan tu amor por mí. ¡Wow! ¿Qué cambio? Pareciera que cambiaron a David del versículo 1 al 3
al 5 al 6, pareciera que hubiesen cambiado a David. Y así fue, cambiaron a David. El corazón de David cambió de perspectiva. En tu amor yo he confiado. En estos versículos por primera vez, David se siente confiado y resuelto. Por primera vez, él confía en el amor de Dios. Por primera vez en este salmo, él confía, mira lo que dice aquí, en la salvación del Señor. Y él confía en el versículo 6, en la bendición del Señor. Porque me has hecho bien. Cantaré, porque lo único que tú me has hecho en la vida es bien. David conocía a Dios. ¿Por qué David pudo hacer una transición del 1 al 5? Porque David conocía a Dios. David podía tener problemas con Dios, podía tener problemas consigo mismo y podría reconocer a otros como enemigos suyos, pero David sabía quién Dios era. Y David sabía que Él es un Dios bueno. Mira los tiempos que utiliza. He confiado. ¿Tiempo qué? Pasado. He confiado. Tiempo pasado. Mi corazón se regocijará. ¿Tiempo qué? Futuro. Yo he confiado en el pasado y yo me regocijaré en el futuro. Yo cantaré. ¿Tiempo qué? Futuro. Me ha colmado de bienes. ¿Tiempo qué? Pasado. Él estaba diciendo, yo estoy recordando las promesas de Dios del pasado, porque las promesas de Dios del pasado son las que me harán cantar en el futuro. Las promesas de Dios y la confianza de Dios en el pasado es lo que me hará confiar en el futuro y me hará regocijarme en el futuro. El salmista no tiene respuesta de Dios, pero el salmista decide regocijarse en el Señor, cantar a Dios, porque sabe que Dios ha sido fiel en el pasado y por eso él tiene esperanza en el futuro. Iglesia, tenemos la fidelidad de Dios en el pasado. Tenemos el testimonio de la gracia de Dios en el pasado y es posible que tú no veas a Dios actuando en este momento, en la situación presente, pero yo quiero que tú salgas de aquí seguro de su amor por ti. Su amor es firme por su pueblo, aunque las circunstancias no cambien. Su amor es firme con su pueblo. Que lo entienda tu alma y la mía. Aunque las circunstancias sigan igual y aún muramos sin ver cambios. Por eso podemos esperar respuestas y beneficios, porque conocemos a Dios. Tenemos una esperanza más firme que la esperanza del salmista y es, iglesia, la bondad de Dios con su pueblo. La podemos celebrar aún más cuando entendemos que nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos. La esperanza del pueblo de Dios está en que Cristo resucitó. Podemos regocijarnos con David por lo que ocurrió en el pasado. Cristo resucitó de los muertos y todo lo que Él ha prometido a su pueblo, como cantábamos hace unos minutos, sus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Sus promesas son fieles, son sí, son en Él. Amén. David está eligiendo creer. David está diciéndole no a la mentira que sus pensamientos y sentimientos y emociones le estaban dictando en el versículo 1 y él ha decidido creer la verdad. Aunque me siento así, esta es la verdad. Y él comienza a informarle a su alma la verdad del evangelio. Yo he confiado en tus promesas. Yo he elegido creerte a ti. Yo sé que tú estás en control. Y aunque muchas veces sienta que me has abandonado, aunque muchas veces me sienta solo,
aunque muchas veces no siento tu presencia, aunque muchas veces no veo tu mano obrando en mi favor, mi confianza y mi esperanza está en quien tú eres, por medio de tu amor, por medio de tu salvación, porque Él dice, he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, sabes que tienes más de lo que tú mereces, tú puedes regocijarte en la salvación de Él, aunque tus circunstancias no cambien. Mi corazón no se regocija en que las circunstancias cambiaron. Mi corazón se regocija en tu salvación. Tú me salvas. Tú eres el que me rescata del hoyo. Y yo cantaré a ti porque tú me has hecho bien. No hay nada más de lo que tú me has hecho en mi vida desde el momento de mi nacimiento, el momento de mi conversión, hasta el día de mi muerte. Para los que están en Cristo, Él nos ha hecho bien. Porque aún las circunstancias que han sido adversas, difíciles y dolorosas, el Señor dice en Romanos capítulo 8 que Él la está utilizando para el bien de su pueblo, la madurez del creyente a la conformidad de la persona de Jesús. Él nos está haciendo bien. Él nos está haciendo bien. Culmino con esto, iglesia. Aunque nos vendan un evangelio triunfalista, de que vas a estar bien, de que vas a estar próspero, de que vas a estar libre de aflicciones, de que vas a estar libre de dolor. El sentimiento de abandono es real para todos los seres humanos. Ese evangelio triunfalista nosotros no lo vemos en la Biblia. Vemos a un apóstol Pablo clamándole a Dios que quitara de su cuerpo un aguijón. Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y dice que él clamó al Señor y la respuesta divina fue: bástate mi gracia. Mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, fíjate que Jesús no le dijo, la respuesta de Jesús no fue, no, di que eres fuerte. No, la respuesta de Jesús fue, cuando tú eres débil, yo me fortalezco en ti. Pero tú tienes que reconocer que tú eres débil. Porque hasta que tú no reconozcas tu debilidad, yo no puedo fortalecerme en ti. Porque tu fortaleza la buscarás en tu habilidad, en tu confianza, en tu resistencia, no de mí. Por eso, Pablo, te tengo que quebrantar para que tú confíes y dependas absolutamente de mí y aprendas a bastarte en mi gracia. No te bastas en tu suficiencia, no te bastas en mis bendiciones, te basta en la gracia que yo te he dado en Cristo. Hermano, es la misma respuesta de David. Me gozaré, mi corazón se alegra. ¿Qué trae alegría en medio de las dificultades? En que has sido salvo. Querido amigo, si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero decirte que ninguna de estas bendiciones son para ti. Tú no tienes esperanza. Estás bajo condenación. La agonía del salmista es lo que te espera todos los días, hablándote a ti mismo pensamientos oscuros porque no tienes para dónde ir. Pero hoy es el día de salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ve a los pies de la cruz para que tú puedas decir: me gozo en la salvación de mi Dios. Me gozo en que Él es mi Dios. El Dios de David es el mismo Dios en el cual puede ser hoy tuyo. Corre a los pies de la cruz. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Él. Porque si no, lo único que le espera es una horrenda condenación de juicio por toda la eternidad. La buena noticia para ti, creyente, que estás aquí, es que Cristo fue abandonado por el Padre para que tú y yo nunca lo estemos. Podemos regocijarnos como el salmista y decir: gracias por tu salvación. Termino con una cita de James Montgomery Boyce. Y él dice: el hecho de que nos sintamos abandonados significa que en verdad sabemos que Dios está allí. Para ser abandonado necesitas a alguien que te abandone. Debido a que somos cristianos, se nos ha enseñado por Dios en las Escrituras y sabemos que Dios aún nos ama y será fiel con nosotros
a pesar de nuestros sentimientos. ¿Escuchó bien? A pesar de nuestros sentimientos. Ciertamente, la vida de Job y David son evidencias de que en medio de las circunstancias difíciles, cuando enfrentamos el mal natural o el mal moral, cuando lo inesperado toca nuestras puertas, podemos, al igual que ellos, confiar y comprobar que Dios no solamente es soberano y que todo está bajo su control, sino que también Dios es bueno. No dudes de su bondad. No dudes de su amor. Por todo lo que has pasado y te ha tocado vivir por los pasados años, por los pasados meses, yo te ruego por todas las misericordias de Dios, no dudes del carácter de Dios, por cómo te sientas. Él no cambia. Los sentimientos de David, los tuyos y los míos cambian, pero Él es fiel a su carácter. No midas su amor por cómo te sientes. Confía en su carácter, en su bondad y en su amor. Nosotros sabemos y podemos confiar y estar seguros y esperanzados, como decía el apóstol Pablo, esta breve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Es breve. Aunque parezca que va a durar mucho, cuando tú comparas esto con la eternidad, esto es breve. Y cuando nuestros corazones digan, ¿hasta cuándo? Oh Señor, recuerda que ya Él actúa a tu favor en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias. Gracias por el Salmo 13. Gracias por recordarnos lo que el salmista expresa en estos versículos. Padre, que nuestros corazones puedan alabarte porque hemos confiado en tu misericordia, hemos confiado en tu amor. En tu amor. Tu amor que no cambia con las circunstancias. Cuando estamos pasando momentos difíciles, tribulación y angustia, no significa en lo absoluto que tu amor por nosotros menguó. O como sentía David y muchas veces sentimos nosotros, de que tú nos has abandonado. Nuestros sentimientos son cambiantes, son engañosos. Pero gracias porque tú, Señor, ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestros ojos para poner nuestra confianza en ti. Disipa todo pensamiento oscuro en el cual nosotros mismos nos hablamos. Y gracias por apuntarnos nuevamente a tus promesas. Gracias, Señor, porque cuando nosotros decimos hasta cuándo, cuando un hijo tuyo muchas veces dice esto, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir con esto? Tú no nos rechazas, como no rechazaste a David, sino que tu espíritu nos alienta, nos guía, nos ilumina para poner en la justa perspectiva nuestra visión tuya. Padre, y nosotros no cambiaremos porque tú nos expliques el por qué estamos pasando algo. Lo único que cambia nuestros corazones es confiar en tu carácter. Job nunca supo por qué perdió a sus 10 hijos. Job nunca supo por qué tuvo que perder toda su economía. Job nunca supo por qué su salud se deterioró al punto
de rascarse con piedras las llagas de su cuerpo. Nunca tuvo respuesta, pero confió en tu carácter. Tu carácter bueno, tu carácter de amor para con tus hijos. Sabiendo que no te alabamos por las cosas que tú nos das cuando te pedimos algo de manera inmediata. Porque tú le respondiste a David, pero no de la forma en que David pensaba. La respuesta tuya a David fue cuando David cambió su visión de tu carácter. Y eso lo produce tu espíritu. Padre, yo te ruego que en esta mañana, cada corazón que está aquí, tú ilumines nuestro entendimiento para conocer tu carácter, para verte a ti tal cual eres tú, tu amor y tu bondad, y que salgamos de este lugar como terminó este salmo, alabándote, porque tú nos has hecho bien y porque tú nos has salvado en Cristo Jesús.